queridos y queridas todos, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Hayei Sarah, Shabbat Mevarchim, Kodesh Kislev. Nos acercamos a este Shabbat Kodesh con una sensación que tenemos un gran desafío, nuevamente al escuchar la Sagrada Torá, al estudiarla, al poder apreciar de que cada aspecto nos brinda una nueva realidad, una riquísima realidad. La Haftará de Perashat Hayei Sarah, que está tomada del primer capítulo del Sefer Melahim, del libro de Reyes, trata principalmente de la revuelta, de la rebelión encabezada por Adoniau, uno de los hijos mayores del rey David. Este capítulo habla de los esfuerzos realizados por la esposa de David, Bathsheba, y el profeta Natán, como ustedes seguramente lo deben recordar, para asegurarse de que David declararía formalmente a Shelomó, el hijo de Bathsheba, su sucesor, tal como le había prometido a su esposa Bathsheba. Los primeros versículos de esta narrativa, sin embargo, cuentan la historia peculiar y aparentemente no relacionada de Abishag Ashunamit, la atractiva joven que fue traída a palacio para ayudar a mantener la temperatura, a mantener caliente al rey. El hombre envejecido, como Abraham se menciona en la Perashá, también el rey David había envejecido, veló y hamlo. Quiere decir que su temperatura corporal estaba muy, muy fría. A medida que David envejecía, se dio cuenta de que no podía mantenerse con calidez solamente con su ropa, por lo que sus sirvientes trajeron a Abishag para que obviamente le brindase su calor. El versículo enfatiza que David no necesariamente tuvo relaciones íntimas con Abishag. Por lo tanto, el darle calor representa otro nivel de contención, otro nivel de abrigo a nivel espiritual, para que nos quede claro. El Malbim propone una teoría sorprendente para explicar la relevancia de esta historia en la narrativa de Adoniau, que estaba por hacer todo una ceremonia, un acto donde se habría de proclamar como rey. Más tarde, en el segundo capítulo del Sefer Melahim, del libro del Menahim, de Reyes, leemos que después de la muerte de David y la ascensión al trono de Shelomó, Adoniau se acercó a Bathsheba y le pidió que le permitiera casarse con Abishag. Bathsheba llevó su pedido a su hijo Shelomó, quien lo interpretó como una rebelión contra su autoridad real y de inmediato hizo ejecutar a su hermano Adoniau. En general, se supone que Adoniau pidió casarse con Abishag como un medio para renovar sus esfuerzos por ganar la realeza. Su matrimonio con Abishag, explican los comentaristas, el Malbim en general, le daría la apariencia del sucesor de David, una imagen que lo ayudaría a seguir atrayendo seguidores y derrocar a Shelomó. El Malbim, sin embargo, afirma que por el contrario, la rebelión de Adoniau fue desde el principio impulsada por su deseo de casarse con Abishag. No pidió a Abishag como medio para rebelarse, dice él, sino que se rebeló como un medio para casarse con Abishag. Vaya idea. Entonces, naturalmente, la Torá introdujo la historia de la rebelión de Adoniau al contar la enfermedad de David y la invitación de Abishag al palacio. Fue la presencia de Abishag en el palacio lo que le llevó a Adoniau a la drástica medida de tratar de afirmarse como el heredero del trono de David. El Rab Abraham Rivlin, de la Yeshiva Keren de Yavne, hermosísima Yeshiva desde entonces, en su obra llamada, en su libro Yaune Haftará, quiere decir análisis de las Haftarot, sugiere que el enfoque del Malbim puede arrojar luz sobre el famoso comentario de Hazal sobre la peculiar enfermedad que padeció David hacia el final de su vida. La Gemara de Berajot 62b comenta que la incapacidad de David para poder calentarse, sentir calor con la ropa fue un castigo por haber rasgado un trozo de la ropa del rey Shaul. ¿Recuerdan? En la cueva, muchos años antes. Así estudiamos en el libro primero de Shemuel, capítulo 24, el rey Shaul persiguiendo a David para matarlo y entró en una cueva oscura donde David y sus hombres se habían estado escondiendo. En lugar de matar a Shaul,
David lo respetaba y lo amaba mucho, David cortó en secreto la esquina de su manto, que luego usó como evidencia para que Shaul se dé cuenta que había tenido la oportunidad de matarlo. La Gemara comenta que David fue castigado por esta señal de falta de respeto hacia las vestiduras del rey, y más tarde en la vida, David no pudo mantener su temperatura corporal usando capas y capas de ropa. Vaya. El Eune Haftarah, el Rav Rivlin, señala que en otras partes del Tanaj encontramos que cortar la esquina de una prenda, el kanaf, sirve para simbolizar el final del reinado de un rey. Así, por ejemplo, Shemuel proclamó el final del reinado de Shaul cortando su manto. Y el profeta Ahía, Ashiloni, profetizó la división del imperio de Shalomó rasgando el manto de Jeroboam, quien sería el rey del reinado del norte. El rasgado de la ropa de Shaul por parte de David quizá se entendió como una vena similar, como un acto simbólico que preveía la inminente caída del liderazgo de Shaul. David fue castigado por este insulto a Shaul al sufrir una enfermedad que resultó en la entrada de Abishag al palacio, un evento que precipitó una amenaza a la estabilidad de la dinastía de David. Vaya aprendizaje para ingresar en la plenitud del Shabbat y compartirlo, por cierto, en nuestra mesa. Shabbat Shalom, Umeborach. Gracias por acompañarnos.